Muchas gracias. Hoy día nos corresponde trabajar un libro muy complejo, muy difícil, que es el libro del Apocalipsis. Voy a tratar de plantearlo en dos momentos. Primero, una mirada global sobre la apocalíptica, entender el género literario, el estilo del libro, y luego entrar en el libro mismo con más claridad. Vamos a dejar las preguntas más para el final para tratar de tener la mirada conjunta que es necesario para poder plantearse los temas. Espero ser clarito. Vamos a tratar de compartir un PowerPoint como las veces anteriores que nos ayude a ir teniendo los datos más fáciles a la mano. Y si lo quieren, después se lo pueden pedir a Lisaura. ¿Qué se me hizo? Se me escondió la lengüeta. Bien, vamos a trabajar entonces el libro del Apocalipsis. Lo primero que quiero plantearles es que la apocalíptica es un estilo literario y una mentalidad muy particulares. Es las dos cosas, es un modo de escribir y es un modo de pensar que son especialísimos. Y lo que básico es entender de qué se trata en la apocalíptica, de qué tipo de problemática está en juego y cómo van a ayudar a entenderla un poco mejor. Lo primero es que la apocalíptica se desarrolló en los siglos finales del Antiguo Testamento y en los dos primeros siglos después de Cristo. Es una cosa que duró unos 400, 500 años, entre el 300 antes de Cristo con cierta fuerza mayor y hacia el año 150 después de Cristo desaparece. Es un género que tiene texto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero sobre todo fuera de la Biblia. Como les pongo en el numerito a continuación, casi todos los libros apocalípticos no fueron reconocidos como parte de la Biblia. Solo están en la Biblia el Apocalipsis de Daniel, el llamado profeta Daniel, el Apocalipsis de Juan y en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 13. Son los únicos textos que son realmente apocalípticos y que están en la Biblia. Todo el resto, que es mucho, es extra bíblico, son libros que se conocen como apócrifos. Son casi un volumen semejante a la Biblia, un poquito menos, pero le hace el peso al volumen de la Biblia entera. Textos apocalípticos, escritos por judíos o por cristianos, pero que no son parte de la Biblia. En ese sentido, la Biblia tuvo una dificultad con la apocalíptica, le costó recibirla y acogerla. Es el estilo literario usado por la Biblia, que es más lejano a nuestra sensibilidad y a nuestra mentalidad actual. Es decir, de los géneros literarios que tiene la Biblia, el menos familiar para nosotros es la apocalíptica. Trataré de mostrarle un poquito por qué. Entonces estamos ante un género que nos desconcierta profundamente. Por lo tanto, el problema es no desconcertarse. La gran preocupación es que la apocalíptica no nos haga pensar tonterías, sino que entendamos qué es la apocalíptica para poder pensarlo bien. ¿Alcanzan a ver bien o esa barrita negra les tapa lo que hay que leer? Estamos muteados, parece. Algunos rasgos básicos de la apocalíptica. En primer lugar, la mentalidad apocalíptica nace, crece, se fortalece, se desarrolla en momentos de crisis nacional para Israel. Cuando hay crisis nacional, la apocalíptica surge y cobra importancia. Cuando todo marcha bien, la apocalíptica tiende a desaparecer. Y está destinada a fortalecer la fe. La apocalíptica no es para meter miedo, no es para ayudar a cambiar de forma de vida, no es profético en ese sentido, sino que está destinada a fortalecer la fe. La fe de una persona sometida a una crisis personal o nacional. Lo segundo es que se presenta la apocalíptica literariamente hablando como una revelación, tanto que la palabra apocalipsis es una palabra griega
que si la tradujéramos significa revelación. En inglés, por ejemplo, el libro del Apocalipsis no se llama Apocalipsis, se llama Revelación. Y un Apocalipsis es una revelación que un vidente logra ver, como que abre una ventanita en el cielo y logra penetrar y ver lo que Dios va a hacer, lo que Dios está preparando. Es como asomarse por la ventana a la habitación de Dios, el cielo, y entrever qué es lo que está preparando para el futuro. Y decirnos paciencia, tranquilo, porque Dios está preparando la liberación de la crisis en que están viviendo. Se presenta por lo mismo como una teología sobre el sentido de la historia. El sentido de la historia que tiene que responder dos preguntas fundamentales que están en la apocalíptica siempre. ¿De dónde venimos? ¿Cómo se origina el mundo? ¿Y a dónde vamos? ¿Dónde vamos a terminar? Es decir, si hay cosas que le interesan a la apocalíptica de todos los espacios, es cómo se crea el mundo y cómo termina la historia humana. Comienzo y fin. Que hagamos entre medio, a la apocalíptica le importa poco. Le importa de dónde venimos, de Dios, y dónde terminamos en el encuentro con Dios. Y por lo tanto mantengamos la esperanza porque vamos a terminar en el encuentro con Dios que triunfa. Y todo esto expresado en un lenguaje fuertemente simbólico y alusivo. Todo es símbolo, todo es imagen, toda referencia a un texto previo. Dice que el Apocalipsis tiene más de 800 referencias al Antiguo Testamento que están a lo largo del texto, es decir, mucho más de una por versículo, en que se hace eco de textos del Antiguo Testamento. Y cuando hace referencia uno a un tema, es para que pensemos lo que el tema dice, el Antiguo Testamento está diciendo, más que lo que el autor del Apocalipsis de Juan está planteando. En ese sentido, dicho de otra manera, nada tiene sentido en sí mismo, sino que todo es símbolo de algo. Un símbolo que solo los iniciados logran conocer, porque tiene la clave de interpretación. Para entender el apocalíptico uno tiene que tener una clave de interpretación, una clave que le permita descubrir qué significan las cosas. Por lo mismo se la suele calificar de una literatura clandestina, como cuando uno no quiere que le entiendan y dice las cosas con símbolos. ¿Se han fijado ustedes que en una situación difícil, compleja, con gente que uno no tiene confianza, uno usa expresiones simbólicas? Te dejé el regalo en tu escritorio. ¿Qué es lo que es el regalo? La carta que yo tenía que hacerle. Mañana nos llega el primo que viene de visita, no, mañana me pagan el dinero que estaba esperando. Son imágenes que tratan de ocultar por una condición de clandestinidad. Si estamos siendo atacados, perseguidos, en el caso del Apocalipsis de Juan, por los romanos, yo no quiero que los romanos se den cuenta de qué estamos hablando. Hablo en puros símbolos, en puras imágenes. Y por lo mismo se presta a muchísimas interpretaciones. El Apocalipsis da para todo. Hay una verdadera que es la que viene de la clave de interpretación, pero la clave de interpretación es oscura, no siempre está clara. ¿Cómo se origina la apocalíptica en Israel? ¿De dónde surge? ¿Cómo nace? A mí, en lo personal, me parece que las miradas genéticas de las cosas ayudan mucho a entender las problemáticas. ¿Cómo nace la apocalíptica? Pues les pongo ahí que les voy a usar una serie de imágenes. La apocalíptica es muy simbólica. Una serie de imágenes tomadas en la mayoría, no todas, de un escrito de un monje que se llama Beatus de Liébana, que actuó en el siglo VIII en el norte de España, y que hizo un comentario del Apocalipsis dibujado que se ha reproducido infinitas veces. Parto acá con una imagen que es muy clásica del Beatus de Liébana, el dragón con las 7 cabezas, la mujer vestida de sol, parada sobre la luna, rodeada de 2 estrellas, el ángel que anuncia, el río de la vida. Todas las imágenes del Apocalipsis están metidas en estos textos, que son textos raros, difíciles. ¿Cómo se origina entonces? Lo primero es que el origen está directamente relacionado con las crisis nacionales, particularmente con 2 crisis. El destierro en Babilonia, en esos años que ahí están señalados, 587 a 538, y la revuelta de los macabeos en 167 a 141 a.C. La primera base de la apocalíptica se pone en el tiempo del exilio en Babilonia, el destierro en Babilonia. Pero ahí no prospera mucho el apocalipsis, la apocalíptica, es una especie de preapocalíptica, se suele decir, que está, por ejemplo, en el profeta Ezequiel. Se va a desarrollar fuertemente, en cambio, en la época de los macabeos.
Los macabeos, junto a los religiosos, a los más estrictos, los hasideos, se rebelan contra la helenización forzada que están haciendo los reyes que dominan Israel. Y ahí surge la apocalíptica con fuerza y el libro de Daniel viene de esta época. En todas estas crisis hay una agresión sufrida desde fuera, una imposición. Los babilonios se lo han llevado presos. Los reyes Seleucidas están imponiendo el helenismo en Palestina, una agresión que viene desde fuera, pero al mismo tiempo una aguda conciencia de haber fallado, de no haber respondido. Como dice el profeta Jeremías, el exilio lo merecimos. Lo merecimos porque nos portamos pésimo. Y Dios dijo, para corregir a este pueblo hay que someterlo a una prueba radical, como es el exilio. Hubo la revuelta de los macabeos, que surge un poquito triunfante, y llena de esperanza, unido a los hasideos, a los más religiosos, y rápidamente se corrompe. Y los macabeos son pésimos reyes después. Los Herodes del Nuevo Testamento son los últimos macabeos que están en juego. Y ustedes se dan cuenta que los Herodes tienen una pésima imagen. Es decir, no solo tenemos una agresión exterior, sino que tomamos conciencia de que nosotros hemos actuado mal. Si alguna vez quieren leer una cosa, pero cuidado con la depresión, en el capítulo 9 de Daniel, Señor, todos lo hemos hecho mal. A nosotros la vergüenza, a ti la gloria. Hemos fallado en todo, nos hemos equivocado en todo. Sabíamos y si nos equivocamos, dice Samuel, dice Daniel. Por lo tanto, eso es parte de la crisis apocalíptica. La apocalíptica busca dar ánimo al pueblo que se encuentra desalentado y abatido, fracasado. Eso ya lo hemos dicho de alguna manera. Busca animar anunciando la acción de Dios que va a salvar y a sanar a su pueblo. Un pueblo agredido e interiormente quebrado. Anuncia la acción de Dios que va a salvar y a sanar. Tú ya no tienes caso, tú ya no tienes arreglo, estás condenado. No puedes cambiar, no vas a poder renovarte nunca. Pero Dios te va a cambiar. Lo que pasa con los enfermos desahuciados, cuando un enfermo al médico le dice ya no hay nada que hacer, hay que confiarse en Dios. Solo Dios te puede salvar. Esa es la experiencia apocalíptica. Hemos luchado, he sufrido operaciones, he tomado remedios, he hecho tratamiento, pero ya no hay nada que se pueda esperar de la medicina. Solo cabe esperar que Dios me sane. Y a este pueblo le han predicado todos los profetas posibles, lo han llevado a cambiar y no ha cambiado. Tiene que aguantar el castigo y que Dios lo salve después del castigo. En ese sentido, la apocalíptica es muy dura, es muy rigurosa. Si la profecía de los grandes profetas busca que el hombre se convierta y cambie. Un profeta Isaías, un profeta Amós, un profeta Oseas predican duramente para que el pueblo cambie. Cambien, conviértanse, no se dejen destruir por el pecado, por la idolatría. En cambio, la apocalíptica se dirige a un hombre que es incapaz de cambiar, que sabe ya el profeta que es incapaz de cambiar y sabe la persona que recibe la predicación que es incapaz de cambiar. Y siendo incapaz de cambiar, lo invita a poner todo en manos de Dios, que es el único que puede ofrecerle salvación. Es decir, el profeta propiamente tal, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, llaman al cambio. Pero cuando ya la persona no cambia, hay que confiarle en las manos de Dios. Si yo tengo un alcohólico o un drogadicto, lo puedo invitar al cambio, hasta que me dé cuenta que ya este hombre no puede salir de ahí. No tiene manera de salir adelante. Han fracasado todos los intentos. Solo queda decir que Dios te salve, que Dios te purifique, que Dios te renueve. Es el único que puede darte esperanza. Por lo tanto, es literatura de crisis, y eso no hay que olvidarlo nunca. Y con el espacio, con la actitud mental que se produce en los momentos de crisis. Imágenes usadas por la apocalíptica. La apocalíptica es una reacción básicamente a nivel de las imágenes, es una reacción cultural de la mentalidad semita frente a la irrupción de la racionalidad griega en la región. El año 333 a.C., Alejandro Magno conquistó Palestina. Alejandro Magno era un macedonio, pero formado por los griegos, formado ni más ni menos que por Aristóteles, que fue su pedagogo, su tutor. Y Alejandro Magno llega con una mentalidad totalmente nueva. Piensen ustedes entre el mundo semita como es hoy día, el mundo de los árabes, por ejemplo, que es típicamente semita, y la mentalidad griega de Aristóteles o de Platón o del mundo helenístico. Se provoca un choque brutal, un choque de racionalidades.
Y ahí responde la mentalidad semita, no con un discurso reflexivo, sino con un discurso imaginativo, un discurso de símbolos. Y los símbolos los toma de los viejos mitos cananeos. En el pueblo que vivía en Palestina antes de que llegaran los judíos había viejos mitos, luchas entre dioses, luchas entre los ángeles, la imagen de una serpiente maligna que habita el mar, que está mucho en los salmos, el Leviatán, especie de culebrón enorme que funciona en el mar y que es peligrosísimo. La idea de una bestia feroz y un dragón que daña a los buenos. La idea del libro de la vida. La idea del dragón es una idea interesante, es una idea muy típica de los pueblos antiguos, de que los terrenos desconocidos están habitados por dragones, que para poder habitar la tierra hay que matar el dragón. Piensen ustedes cuántos lugares de Europa tienen dragones, no solo Inglaterra con San Jorge, que mató el dragón, sino muchos lugares, dragones más pequeños de regiones, sectores de Francia, por ejemplo, que yo conozco. Uno de ellos se celebra hoy día, la santa que mató al dragón, Santa Gunegunda. Y hay que matar el dragón para que pueda ser habitable, porque la tierra está infestada. Entonces, en este sentido, se recurre a las imágenes de los mitos cananeos, que chocan con nuestra mentalidad, porque nosotros decimos, ¿cómo los dioses van a pelear si Dios es uno solo? ¿Cómo los ángeles van a tener batallas de ángeles buenos y ángeles malos, y San Miguel encabezando con espada y escudo? ¿Cómo esta serpiente maligna, Leviatán? ¿Cómo le da la bestia feroz con varias cabezas, con fuego, con cacho? ¿Cómo esto que hay un libro donde está escrito todo lo que cada uno de nosotros ha hecho? El Apocalipsis de Juan, además, cita a cada paso las imágenes del Antiguo Testamento. Ya lo hemos comentado. Y hay que leerlo sobre el telón de fondo del contexto del Antiguo Testamento. Si ustedes van a una Biblia que los tenga señalados los textos del Antiguo Testamento, a veces con cursiva, verán que la mayoría de los textos están en cursiva. Son referencias al Antiguo Testamento, que hay que conocer. Y las visiones que tienen los apocalípticas son un constructo de imágenes simbólicas, sin atender a la lógica interna de las imágenes. Las imágenes son incomprensibles finalmente, no tienen lógica, son símbolos. Entonces va un dragón con 7 cabezas y tiene una cola, la cola destruye el mundo de la cabeza, los cuernos hablan, tienen ojos por todas partes. Son irrepresentables muchas veces las imágenes, porque todo es simbólico. Lo que interesa es que tenga mucho simbolismo, no que sea racional la imagen, no que sea lógica. El Apocalipsis de Juan, veamos algunas cositas. Ahí tenemos la imagen de la Jerusalén celestial, que es la meta del Evangelio del Apocalipsis de Juan. Es un Apocalipsis escrito en Asia Menor, actual Turquía, durante la persecución del emperador Domiciano, hacia el año 95 aproximadamente. Escrito en círculos próximos al apóstol Juan, cristianismo juánico se conoce el cristianismo del Asia Menor, con centro en Éfeso, pero posiblemente no directamente de la mano del apóstol Juan. Sí parece que es difícil entender que hacia el año 95, extremadamente viejo, Juan haya escrito de una manera tan distinta a como escribió en el Evangelio. Sí que hay horizonte juánico, hay discípulos de Juan probablemente, hay ecos del apóstol Juan, pero no escrito directamente de la mano de él. Y sobre todo por esto último que señaló acá, que hasta el siglo VI se debatió respecto a su inclusión como parte del Nuevo Testamento, si su inclusión en el canon bíblico. Quizás los evangelios formaron parte de la Biblia en el siglo I y II, ya están integrados. Solo hasta el siglo VI, el último libro, el más difícil de integrar al Nuevo Testamento, fue el Apocalipsis de Juan. Había mucho rechazo. Y si fuese escrito por el apóstol Juan, se hace difícil entender ese rechazo. Un escrito del apóstol amado del Jesús, el mismo autor del Evangelio, sería incomprensible que hasta el siglo VI estuviera debatiéndose si es parte del Nuevo Testamento o no. Bien, esto como datos generales sobre la apocalíptica en su origen y el Apocalipsis de Juan en lo concreto. Entremos ahora a la estructura del Apocalipsis. El libro tiene 2 grandes bloques. Primero, las cartas a las 7 iglesias de Asia, capítulos 1 al 3, que es un texto más bien profético que apocalíptico. Es un llamado a la conversión, al cambio. Vamos a verlo de inmediato.
más que un anuncio estrictamente apocalíptico. Siendo el apocalíptico una cierta derivación de la profecía, una deriva cuando el hombre ya ha fracasado en su posibilidad de cambiar, se entiende que haya textos de repente de carácter más profético entre medio. Y el otro bloque son los capítulos 4 a 22, que son las visiones apocalípticas. Las visiones apocalípticas tienen 3 pasos distintos. Capítulos 4 al 16, las versiones preliminares. Todo el tema del cordero, el cordero degollado pero viviente, el cordero que ha dado la vida por la humanidad, la lucha entre el dragón y la mujer, el cordero y los ángeles que derraman las copas de las siete copas de la ira de Dios sobre el mundo. Capítulos 4 al 16. 17 a 20, el castigo de Babilonia, la gran pecadora, la prostituta, que es la ciudad de Roma ciertamente, y de las naciones paganas. Y luego una visión de futuro, el descenso de la Jerusalén celestial de junto a Dios, capítulos 21 y 22. Es decir, en capítulos 4 al 16 se prepara la problemática con los mitos clásicos del mundo semita, el cordero, el dragón, la mujer, los ángeles, las copas de la ira de Dios y un montón de otras cosas. El dragón que da muchas vueltas por ahí. Luego viene el castigo de los grandes enemigos de Israel, Babilonia y las naciones paganas, para anunciar finalmente una visión de esperanza. De Dios descenderá un mundo nuevo. Una estructura bastante simple, ustedes se dan cuenta, y felizmente cuadra bastante bien con los capítulos que están planteados. ¿Cómo presenta el autor su obra? Les pongo otra imagen de Juan escribiendo con un ángel vestido de sol que le habla de la iglesia finalmente y que tiene una vara para medir la realidad, que se la está pasando a Juan para que mida la realidad. ¿Cómo comienza el libro del Apocalipsis? Aquí quiero sobre todo ir leyendo textos para familiarizarme y comentar algunos textos clave. Comienza así: revelación de Jesucristo, que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Esto es lo importante del Apocalipsis, lo que va a suceder pronto, no al fin del mundo, sino pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan, el autor. Este atestigua que todo lo que vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de esta profecía y tengan en cuenta lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Continúa el apóstol con el texto siguiente. La autopresentación del autor. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias de Asia. Diga a ustedes la gracia y la paz de parte de aquel que es, que era y que vendrá, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primero que resucitó entre los muertos, el rey de los reyes de la tierra. Él nos amó y nos purificó de nuestros pecados por medio de su sangre. E hizo a nosotros un reino sacerdotal para Dios su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él vendrá entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo habían traspasado. Referencia al profeta Zacarías. Por él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que vendrá, el Todopoderoso. Se dan cuenta que el texto es una alabanza a Dios. No es un llamado a la conversión, ni mucho menos al miedo. Es un llamado a la esperanza. Dios nos amó, ya vendrá el que tiene en su mano todo el orbe, el comienzo y el fin, la creación y el último momento de la historia, el que es, el que era y el que vendrá, el que es, el que era cuando creó, y el que vendrá al futuro, el Todopoderoso, el que nos ha purificado por medio de la ofrenda de su vida y nos ha hecho un reino sacerdotal. Esto no tiene nada que ver con meter miedo, ni con hablar de catástrofes, ni cosas por el estilo. Y veamos al final, los libros se entienden con los primeros párrafos y por los últimos. Así termina el Apocalipsis, los últimos versículos. Yo, Jesús, he enviado a mi mensajero para dar testimonio de estas cosas a la iglesia. Yo soy el retoño de David y su descendencia, la estrella radiante. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que escucha debe decir, ven. El que venga el que tiene sed, y el que quiera que beba gratuitamente el agua de la vida. Yo advierto a todos los que escuchen las palabras proféticas de este libro.
Si alguien pretende agregarles algo, Dios descargará sobre él las plagas descritas en este libro. De que se atreva a quitar alguna palabra de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. El que garantiza estas cosas afirma: sí, volveré pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús permanezca con todos, amén. Yo les anuncio que estaré siempre con ustedes, yo que soy el retoño de David, la estrella radiante. Y ustedes digan: ven. Si tienen sed, vengan a mí. Y termina el Apocalipsis diciendo: ven, Señor Jesús. Las amenazas son para los que distorsionen la palabra, no para los que no la no para los que la acogen, sino para los que la distorsionan, la corrompen. Vámonos a las cartas de las 7 iglesias. Aquí les pongo un mapita donde están las 7 iglesias a las cuales le escribe el apóstol Juan. Éfeso, en el número 1, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Se dan cuenta que es un itinerario común a la iglesia de Juan, partiendo de Éfeso al centro, que ya lo veíamos con Pablo, y que después pasa a ser el centro de Juan? Y Patmos, que está al frente, que es la isla de la cual Juan escribe, según el libro del Apocalipsis. Todo esto en la actual Turquía o Asia Menor. Aquí en el mapita chiquitito del ángulo inferior está puesto el cuadrado que está en grande y el mapa con Grecia a un lado y Turquía al otro. En estas cartas del Apocalipsis hay primero una expresión de respecto de quién habla. Quién habla, que son afirmaciones cristológicas. Cómo la carta, cómo el Apocalipsis entiende a Jesús. Un Jesús que está escribiéndole a las iglesias. Y luego qué le pide a cada iglesia. Vamos a ver primero quién habla en las 7 iglesias y luego qué les pide, qué les dice. Al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y camina en medio de los 7 candelabros de oro. Se han dado cuenta ya que el número 7 aparece por todos lados. Es típico del Apocalíptico. Tiene en su mano las 7 estrellas y camina en medio de los 7 candelabros de oro. La iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha revivido. Ese te habla. Te habla el que tiene la espada de doble filo, esa que penetra como la palabra de Dios. Te habla el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies semejantes al bronce fundido. Te habla el que posee los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Te habla el Santo, el que dice la verdad, el que posee la llave de David, el que abre y cierra y nadie puede ser, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir, que tiene la llave de David. Y por último, a la 7ª iglesia, el amén, el testigo fiel y verídico, el principio de las obras de Dios. Esto de este modo entiende a Jesús, que tiene en su mano el poder, el que ha muerto y ha vuelto a la vida, el que tiene la capacidad de penetrar como con ojos de fuego en el corazón de cada persona, el que dice la verdad, que tiene las llaves, el testigo fiel. ¿Y qué le dice a las iglesias? Son párrafos más largos, por lo tanto vamos a tomar el primero y los 2 últimos simplemente. La iglesia de Éfeso, la iglesia principal. Conozco tus obras, tus trabajos y tu constancia. Sé que no puedes tolerar a los perversos. Has puesto a prueba a quienes usurpan el título de apóstoles. Comprobaste que son mentirosos. Sé que tienes constancia y que has sufrido mucho por mi nombre, sin desfallecer. Pero debo reprocharte, y aquí viene lo profético, que has dejado enfriar el amor que tenías al comienzo. Fíjate bien dónde has caído. Conviértete y observa tu conducta anterior. Si no te arrepientes, vendré hacia ti y sacaré tu candelabro del lugar preeminente. Sin embargo, tienes esto a tu favor, que detestas la conducta de los nicolaitas tal como yo la detesto, dice el ángel. Te he alabado por todas las cosas buenas que has hecho, pero también has dejado enfriar el amor primero, y eso tienes que recuperarlo. Están copiados, pero se los dejo para el trabajo personal, si uno quiere después. Las otras cartas y vamos a la 6ª y 7ª. La iglesia de Filadelfia la ha pasado mal, y es una carta que quiere darle ánimo a la iglesia que lo ha pasado mal.
Y la última iglesia es una iglesia que la ha pasado muy bien, vanidosamente bien, y la llama al orden. Yo conozco tus obras. He abierto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar, porque a pesar de tu debilidad has cumplido mi palabra sin renegar de mi nombre. Obligaré a los de la sinagoga de Satanás, que mienten porque se llaman judíos y no lo son, a que se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado, ya que has cumplido mi consigna de ser constante. Yo también te preservaré en la hora de la tribulación que ha de venir sobre el mundo entero para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Yo volveré pronto. Conserva firmemente lo que ya posees, para que nadie pueda arrebatarte la corona. Iglesia de Filadelfia, has estado sometida a pruebas, ha sido difícil, pero has aguantado, has cumplido la palabra, no has renegado, has sido constante. Y dice el ángel, dice Dios, yo no te fallaré. Continúa confiando, que nadie te arrebate la corona. Y la iglesia de la Odisea, que ha actuado más bien malito. Conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tú andas diciendo, soy rico, estoy lleno de bienes y no me falta nada. Y no sabes que eres desdichado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo, cómprame oro purificado en el fuego para enriquecerte, vestidos blancos para revestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y un colirio para ungir tus ojos y recobrar la vista. Yo corrijo y comprendo a los que amo. Corrijo y castigo a los que amo, también se puede traducir eso. Reanima tu fervor y arrepiéntete. Yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré a su casa y cenaremos juntos. Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono. Así será, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre en su trono. Pero tienes que dejarme entrar en tu casa, tienes que abrir la puerta. Estoy en la puerta golpeando y tienes que abrirme. Y la puerta solo se abre desde dentro. Porque tú te crees poderoso, te crees bueno, te crees justo y no eres nada. Eres pobre, ciego, desnudo, digno de compasión, no ves nada. Necesitas colirio, necesitas vestirte, necesitas vestidos blancos, porque estás todo cochino, todo sucio. Y estas son las cartas del Apocalipsis, un texto más bien profético que no nos plantea muchos problemas de imágenes, salvo lo excesivo de los 7 y los candelabros y las otras cosas, pero en el fondo es un texto más bien profético que simple. Muy hermoso las 7 cartas, pero más bien simple. Vámonos a las visiones proféticas que son más complicadas, las preliminares, que se nos van a centrar en el tema del Cordero. Contenido de estos capítulos del 4 al 16. 2 grandes pasos. Primero, el Cordero que recibe la misión de cuidar los destinos del mundo, que es en el capítulo 4 y 5 un Cordero reverenciado por todos y recibe la capacidad de abrir el libro sellado. Abrir el libro sellado es conocer todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar. Tiene 7 sellos y el Cordero es capaz de abrir los 7 sellos del libro de la vida. Y la apertura del último sello, el 7º, será anunciado por 7 trompetas que irán contando lo que va pasando. Y cada sello que se abre es narrado de qué se trata, que son catástrofes que de alguna manera van preparando para el momento de la irrupción final. Van diciéndole al lector, mira tú, esas cosas ya las conoces, te falta la última, falta poquito, ya vengo, no te desanime. Leemos algunos textos sobre el Cordero y otros textos sobre los 7 sellos. Luego en el capítulo 12 y 13 viene la lucha entre el dragón y la mujer, que está a punto de dar a luz. Y en los capítulos 14 a 16, el Cordero y los ángeles que derraman las 7 copas de la ira de Dios sobre el mundo. El Cordero cuida, el dragón es vencido por la mujer que quiere dar a luz, y el Cordero y los ángeles derraman la ira de Dios sobre la tierra y destruyen las naciones paganas y amarran al dragón. Esa es la parte de la imagen más complicada, pero también la parte finalmente preparatoria, menos interesante, porque hay que aludir a las imágenes míticas que tenía el pueblo para entender de qué se está tratando. El homenaje al Cordero. Por ahí partimos. El Cordero vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono de Dios.
Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un canto nuevo diciendo: tú eres digno de tomar el libro y de romper los sellos, porque has sido inmolado y por medio de tu sangre has rescatado para Dios a hombres de todas las familias, lenguas, pueblos y naciones. Obviamente ese es Cristo del cual estamos hablando, el Cordero degollado y viviente. Su número, los que aclamaban, me saltó un pedacito ahí entre medio, era por miles y millones. Y exclamaban con voz potente: el Cordero ha sido inmolado y es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. También oí que todas las criaturas que están en el cielo y sobre la tierra, y debajo de ella y en el mar, y todo lo que hay en ellos, decían: al que está sentado sobre el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron en actitud de adoración. El Cordero viene, está glorificado, y toda la humanidad, toda la creación entera, se somete al Cordero, lo alaba, lo reverencia. Me embutié inútilmente. El Cordero tiene en su mano el poder de todo. Texto siguiente, hacia el final de la primera parte, la 7ª trompeta. Nos saltamos los sellos anteriores y las trompetas anteriores. Cuando el 7º ángel tocó la trompeta, resonaron en el cielo unas voces potentes que decían: el dominio del mundo ha pasado a manos de nuestro Señor y de su Mesías. El dominio del mundo dejó de estar en la bestia y pasó a manos de Dios. Y reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron para adorarlo diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que es y el que era, porque has ejercido tu inmenso poder y has establecido tu reino. Los paganos se habían enfurecido, pero llegó el tiempo de tu ira, así como también el momento de juzgar a los vivos y a recompensar a tus servidores, los profetas, y a los santos y a todos aquellos que temen tu nombre, pequeños y grandes, y el momento de exterminar a los que corrompían la tierra. En ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza. Y hubo rayos, voces, truenos y un temblor de tierra, y cayó una fuerte granizada. Se abre el cielo cuando suena la trompeta, y se puede ver qué está preparando Dios. Lo que está preparando Dios es el juicio a toda la humanidad, a toda la historia humana, por eso hay que juzgar a los muertos también, y recompensar a los justos y condenar a los malos. El tema de la mujer, que es un tema muy particular, que el dragón quiere atacar a la mujer, una mujer vestida de sol, con 2 estrellas en la cabeza, una mujer parada sobre la luna, que está a punto de dar a luz un hijo y que lo da a luz en medio de las amenazas del dragón. Y está la comunidad, la iglesia, y ciertamente la figura, la iglesia lo ha entendido en relación a María y el niño Jesús, y el dragón que lo persigue, que es el mal. Toma el texto del capítulo 12, que es el más importante de este plano. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir, a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio, para que allí fuera alimentada durante 1260 días, 3 años y medio. Este es el tiempo que la mujer tiene que prepararse para la intervención de Dios. Entonces se libró la batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y este contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. La gran batalla de los ángeles, el mito clásico de Canaán, en que vence el ángel bueno, que es Miguel, y los suyos.
y de esta manera defiende a la mujer y defiende al hijo varón que acaba de nacer, que obviamente el que está elevado hasta el trono de Dios es Jesús resucitado. Y terminamos con el juicio de las naciones, esta parte del primeros 16 capítulos. Dice el ángel, y esos espíritus reunirán a los reyes en un lugar, que en hebreo se llama Armagedón, es el valle que está al borde de la emplanada del templo de Jerusalén. Uno del templo ve normalmente unas murallas grandes con un ángulo, dos murallas muy elevadas, lo que está en el valle abajo es ese Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el templo resonó una voz potente que venía del trono y decía, ya está. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un violento terremoto, como nunca había sucedido de que los hombres viven sobre la tierra. La gran ciudad, Jerusalén, se partió en tres. Las ciudades paganas se derrumbaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber la copa donde fermenta el vino de su ira. Todas las islas desaparecieron y no se vieron más en las montañas. Cayeron del cielo sobre los hombres piedras de granizo que pesaban unos 40 kilos. Y ellos blasfemaron contra Dios por esa terrible plaga. La séptima trompeta trae la catástrofe. La catástrofe que va a juzgar a la humanidad entera. Así que terminamos con estas visiones preparatorias. Luego en el castigo de Babilonia y las naciones paganas directamente en el capítulo 20. Babilonia, que es imaginada como una prostituta, con una copa de vino en la mano, adornada con sus joyas y centrada sobre la bestia, usando la bestia como su fuerza de poder. Y ella contemplada desde el cielo por los ángeles, que van a manejarla, van a controlarla. Castigo de Babilonia y las naciones paganas, 2 bloques, 17 a 19, la caída de Babilonia, la gran prostituta, la que se sienta sobre las 7 colinas, y 19, la mitad hasta el 20, combate escatológico y reinado de Dios sobre la tierra por 1000 años. Dios vence en la realidad terrena y gobernará por 1000 años. Y terminando las naciones paganas. Un par de textos de estos sobre la gran prostituta. Después vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo, acompáñame y te mostraré cómo va a ser castigada la famosa prostituta que está sentada a las orillas de los ríos grandes. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, los habitantes del mundo se han embriagado con el vino de su prostitución. Entonces me llevó en espíritu al desierto, y allí vi una mujer sentada sobre la bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de leyendas blasfemas, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en su mano una copa de oro colmada de abominable impureza de su fornicación. Sobre su frente tenía escrito este nombre misterioso: Babilonia la Grande, la madre de las abominables prostitutas de la tierra. Vi que la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos y de los testigos de Jesús. Y al verla quedé profundamente asombrado. Piense que esta prostituta llamada Babilonia es Roma, es el imperio romano, que se embriaga con la sangre de los mártires romanos en la persecución de Domiciano, que fue muy dura, muy exigente. Un texto siguiente, el reino de los 1000 años, capítulo 20. El triunfo sobre la prostituta. Luego vi que el ángel descendía del cielo, llevando en su mano la llave del abismo y una enorme cadena. Capturó al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Después lo arrojó al abismo, lo cerró con la llave y lo selló para que el dragón no pudiera seducir a los pueblos paganos hasta que se cumplieran los 1000 años. Transcurridos estos 1000 años será soltado por un breve tiempo. Entonces vi unos tronos y los que se sentaron en ellos recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en la frente o en la mano. Ellos revivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Los santos reinan terrenalmente con Cristo durante 1000 años. Esta es la condición del milenarismo, como se suele llamar. Esta es la primera resurrección, antes de la resurrección final. Los demás muertos no pudieron revivir hasta el cumplimiento de estos 1000 años. Los que no son justos reviven al final de los 1000 años. Es la idea del apocalipsis y el milenarismo. El demonio sometido
en 1000 años reina Jesús sobre la tierra visiblemente, con el demonio encadenado, y con los santos que han muerto y que vuelven a la vida para reinar con Jesús. Y después de 1000 años viene la batalla final, la gran batalla en que se vence definitivamente el Cordero y aplasta a todos los pueblos paganos. De ahí resucitan los malos para ser castigados. El triunfo final, después de la batalla, después de los 1000 años. El diablo que los había seducido será arrojado al estanque de azufre ardiente, donde están también la bestia y el falso profeta, el anticristo. Allí serán torturados día y noche por los siglos de los siglos. Después vi un trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia el cielo y la tierra desaparecieron sin dejar rastros. Y vi a los que habían muerto, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos los libros, y también fue abierto el libro de la vida. Los que habían muerto fueron juzgados de acuerdo con el contenido de los libros, cada uno de ellos según sus obras. El mar devolvió a los muertos que guardaba. La muerte y el abismo hicieron lo mismo, y cada uno fue juzgado según sus obras, buenos y malos. Entonces la muerte y el abismo fueron arrojados al estanque de fuego, que es la segunda muerte. Los que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al estanque de fuego, a la condenación eterna. Con esto cerramos el juicio de Dios, capítulo 20, que termina en esta batalla del dragón con la mujer, en que vence la mujer finalmente, y el niño pequeño que ha nacido derrota al dragón, lo encadena, reina 1000 años, y después en la batalla final triunfa, y el Cordero es capaz de abrir el libro y de juzgar a todos. Y vámonos al triunfo final para que empecemos a comenzar a comentar algún poquito. El triunfo final es la Jerusalén celestial. La Jerusalén que es cuadrada, por eso el Beato de Líbano la pinta cuadrada, que está al medio del Cordero glorioso, el ángel con la vara de medir, el apóstol escribiendo, con 12 puertas, que son los 12 apóstoles, que cada uno de ellos tiene una piedra preciosa y tiene un nombre. ¿Cómo se describe la Jerusalén celestial? Esto viene inmediatamente después, terminamos acá, y los que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al estanque de fuego. Terminamos en eso. El versículo siguiente es: después de esto, después de este juicio universal, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. El mar es puro mal para Israel, es puro pecado, el lugar donde habita la serpiente. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos. Y sacará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. El que estaba sentado en el trono, es decir, Dios, dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó: escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. Ya está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, al que tiene sed yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo mismo seré su Dios, y él será mi hijo. Todo el Apocalipsis desemboca en esta visión de esperanza. Toda la catástrofe es para que desde el cielo baje un mundo nuevo, el mundo que Dios regala. Un poquito más adelante en este mismo capítulo, la descripción de la Jerusalén, que es bonita. Las 12 puertas eran 12 perlas, y cada puerta estaba hecha con una perla. La plaza de la ciudad era de oro puro, transparente como el cristal. No vi ningún templo en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita luz del sol ni de la luna, ya que la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a su luz, y los reyes de la tierra le ofrecerán sus tesoros. Sus puertas no se cerrarán durante el día, y no existirá la noche en ella. Se le entregará la riqueza y el esplendor de las naciones. Nada impuro podrá entrar en ella, ni tampoco entrarán los que hayan practicado la abominación y el engaño. Únicamente podrán entrar los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esta es la ciudad gloriosa, en que el templo es Dios mismo, presente en la ciudad, y la luz es Dios mismo que le ilumina de día y de noche. Y no habrá malos, no habrá
corazón pecaminoso, sino que solo estarán los justos. Y el anuncio del triunfo final, y con esto cerramos, estamos al final del capítulo 22, y agregó: no mantengas ocultas las palabras proféticas de este libro, porque falta poco tiempo. Que el pecador siga pecando, el que está manchando se mancha aún más. Que el hombre justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. Si las cosas ya están juzgadas, cada uno siga su camino. Pronto regresaré trayendo mi recompensa para dar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Felices los que lavan sus vestidos, sus vestiduras para tener derecho a participar del árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Afuera quedarán los perros, los hechiceros, los lujuriosos, los asesinos, los idólatras y todos aquellos que aman y practican la falsedad. Yo, Jesús, he enviado a mi mensajero para dar testimonio de estas cosas a la iglesia. Yo soy el retoño de David y su descendencia. Estrella radiante, el espíritu y la esposa dicen ven, y que escucha debe decir ven. Que venga el que tiene sed, y el que quiera que beba gratuitamente el agua de la vida. Este es el llamado final del Apocalipsis. Di estas cosas, la gente seguirá haciendo lo mismo, pero que al final vendrá una acción de Dios que juzgará a los buenos para premiarlos, a los malos para castigarlos. Eso es la apocalíptica. Por lo tanto, la imagen final es ven Señor Jesús. Con esta imagen también antigua, no del Beato de Líbano, sino en otra parte, que está el ángel hablándole a Juan de lo que será la iglesia y el mundo, sentado sobre el río de la vida, el río de la vida y el árbol de la vida. Bien, pues hermanos y hermanas, eso sería todo lo que quería plantearles. Abrimos un espacio pequeño, hasta donde nos permitan los coordinadores, para intercambiar, preguntar, reaccionar, comentar alguna cosa que ustedes hayan visto, lo que quieran, se ofrece la palabra. Si es que les ha quedado algo claro después de esta presentación tan acelerada. ¿Quién levanta la manito? ¿Me van a decir que el Apocalipsis no les complica la vida de repente? Padre, buenas noches. Buenas noches, Eh, Jimena. a mí sí, me complica mucho el Apocalipsis, pero eh, quiero preguntarle en términos de tiempos históricos, que siendo un libro también profético, ¿verdad? De alguna manera, este cumplimiento de 1000 años para resucitar a un grupo, luego 1000 años más, ya han pasado 2000 años. Tiene que ver con el tiempo real, tema como hipotético dentro de estos anuncios de Juan. ¿Cómo se puede hacer esa revisión? Porque cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a testigos de Jehová, que muchos hablan de todo este tema apocalíptico, em, queda siempre en el aire esto, ¿no? De que el tiempo se cumple, se va a cumplir, ya estamos allí. ¿Cómo lo tenemos que interpretar nosotros? Lo primero es tener clarito que todo es símbolo. Nada es una cifra normal, un número de días, un número de años, un número de cosas. Y el Apocalipsis lo que quiere insistir es que ahora vengo pronto, ya, ahora. Y cuando usa una cifra, usa 3 años y medio. Quiere decirle a los que están siendo perseguidos por Domiciano: espérense, antes de 3 años, esta cosa se va a acabar. Aguanten, aguanten tranquilos, porque queda muy poquito. La idea del Apocalipsis es que la cosa es inminente. No es que esto va a pasar 1000 años o 2000 años después, es inminente. Cuando venga Dios en triunfo y resuciten todos los muertos, estaremos en los 1000 años del reinado glorioso de Dios. Pero en este momento nosotros no hemos resucitado todos los muertos de la historia, ni estamos en el reino de Dios en el mundo, estamos en un reino bien complicado. Estamos como en la época oscura. Estamos con la época oscura. Y el milenarismo no es parte de la doctrina cristiana propiamente tal, es Mm. una imagen apocalíptica.
correcto. Gracias. Lo mismo mientras piensan otros, aquellos de los 144.000 elegidos son 12.000 por cada tribu de Israel. Significa un montón de gente, no 144.000, ni uno más ni uno menos, como dicen. A veces, si no, es un número decir, pero un montón de gente, una montonera. ¿Están muy calladitos hoy día? ¿O es que no se entendió nada? Porque a veces se entendió todo o a veces nada, cuando se quedan callados. Pero ayudó a comprender alguna un poquito más la apocalíptica, ¿o no? Sí, padre. Quería consultarle sobre el tema de los sellos. Está el Cordero autorizado a abrir los sellos en un momento, ¿no es cierto? Eso. Y dice que se abrirá en el último. ¿En qué sello estamos? O sea, digamos, ¿a qué se refiere exactamente esos 7 sellos? Se refiere a que el Cordero va a ir conociendo lo que pasa y lo que ha pasado. Y el Cordero va, en el 7º sello, a decir, está a punto de venir la Jerusalén celestial. Está a punto de venir Dios con su gloria a salvarnos. No corresponde a épocas precisas. Es que el Cordero puede verlo todo. Y lo único que interesa es el 7º sello, que es decir, estamos al final. La apocalíptica dice estamos al final. Tú eres incapaz de cambiar. Acuérdense que ese es el punto clave. Tú eres incapaz de corregirte. Aguántate un poquito, porque la persecución es que estás sometido a durar muy poco y ya te salvarás. Tú no corresponde a periodo histórico. Lo peor es tratar de cuadrar todas las imágenes con hechos históricos, porque esos periodos históricos no son propios de la apocalíptica. La apocalíptica es una reflexión global simbólica, en que todo apunta a que ven Señor Jesús, que es la frase final del Apocalipsis, y ven Señor Jesús pronto, y ya pronto estaré. No se preocupen, ya llegaré. Y dense ánimo, aguanten. Como cuando uno está, qué sé yo, con una plaga muy complicada y le dicen, aguántate tranquilo, esto dura una semana y pasada la semana se te va a quitar. Esta semana aguantar nomás. Pero te queda una semana y la semana te da ánimo. Pero hay que sacarse de la cabeza las concordancias históricas, periodos con periodos, porque eso solo enreda la vida. Y no va con la apocalíptica, además. La apocalíptica Lorena está tenía siempre levantada la escrita mano. para el momento preciso. A ver, alguien tenía mano, sí. Lorena, Sí, nosotros teníamos una pregunta para el padre, mi esposo. Ya, porque se anime. Ya, pues que se anime. Para que la exprese él mejor No que tiene yo. una portavoz. Ahí. No, ¿qué significa el tema de las trompetas? No me quedó muy claro. Era como de que iba acá, como uno lo asocia como a las plagas, primera plaga, segunda plaga. Eso Sin no me quedó duda. muy claro. Sin duda que hay referencia a las plagas de Egipto detrás de cada trompeta. Y la trompeta sirve para anunciar que se va a decir algo importante. Es como esa musiquita que está delante de las cadenas nacionales de televisión. Sale la musiquita y uno dice viene la cadena. Se toca la trompeta fuertemente y después de la trompeta viene el anuncio. La trompeta es para concentrar la atención. Entonces son 7 anuncios fundamentales que son como 7 plagas. La trompeta es decir, ahora Dios va a hablar. Ese es el sonido de la trompeta. No sé si iba por ahí tu inquietud o era otra cosa. eso era padre. Nosotros somos de pensamiento griego, lógicos, racionales. Por lo tanto, el simbolismo semita y el simbolismo de los mitos semitas cananeos nos desconcierta completamente. Nos deja marcando ocupado, como dicen los chiquillos.
Ambrosio tenía levantado una manito. Abre el micrófono, Ambrosio. No se te escucha. No, Ambrosio, no te escuchamos. ¿Dónde está? Ambrosio, tienes que abrir el micrófono. Abajo a la Abajo. derecha, a la izquierda. Sí, abajo a la izquierda. O uno de los que tengan poder se lo pueden desbloquear también. Padre, una pequeña, otra consulta. Mientras en realidad. tanto, aquí, perdona, Ahí Hugo. está. Ahí está. Ah, ya. Enseguida tú. Hola, hola. Padre, este libro tiene un carácter profético, ¿cierto? Profético. Si entendemos bien profecía, no es profético, en el sentido que la apocalíptica es una derivación de la profecía en que no se deja todo en el corazón humano, porque la profecía quiere que el hombre cambie, sino que se pone todo en las manos de Dios. El hombre prácticamente es sujeto pasivo, que Dios va a actuar y lo va a salvar y lo va a premiar o a castigar. Entonces es profético, pero en un sentido muy particular. Porque el profeta llama a la conversión, el profeta anuncia y denuncia, según dice el lenguaje clásico. ¿Y para qué? Para que uno cambie. El apocalíptico te dice, tú no puedes hacer nada, pero Dios va a actuar. Y por lo tanto, tú pasivamente esperas que Dios te salve. Que esa es la parte peligrosa del apocalíptico, y por eso yo creo que no entró a la Biblia. Porque no mueve a un comportamiento ético, mueve a un comportamiento pasivo. Es como cuando al enfermo le dice, mira, ya no tienes vuelta, por lo tanto come lo que quieras, fuma lo que se te ocurra, haz la vida que quieras porque ya no tienes arreglo. Pero reza, porque a lo mejor Dios viene a salvarte. El profeta Padre, le diría, contrólate. eso, Padre, este apocalipsis de Jesucristo, como que a uno lo lleva a tener un temor así misterioso, ¿no? Porque Sí. como que uno se va encontrando con ciertas cosas que no entiende, pero que las interpreta como que es el fin del mundo, ¿cierto? ¿Es- ¿Estoy en lo correcto o hay algo más ahí en medio? Se tiende a interpretar mucho como el fin del mundo, lo cual no es totalmente falso, porque la historia terminará en un encuentro con Dios. Claro. Y en ese sentido la apocalíptica afirma que toda la historia está en las manos de Dios y que la última palabra es de Dios. Y porque la última palabra es de Dios, va a resucitar a toda la humanidad, a unos para premiarlos y a otros para castigarlos. Porque un hombre criminal puede haber muerto gloriosamente y estar enterrado con honores, pero dice al final Dios vendrá, lo resucitará y lo castigará. Si un justo puede morir humillado en su justicia, pero Dios lo resucitará y lo premiará. Porque la historia pertenece a Dios. Eso es específico de la apocalíptica, por eso la resurrección es un tema apocalíptico estrictamente. Dios no solo juzga el presente, sino el pasado también. Es el que era. Gracias, Padre. Pero la apocalíptica directamente está centrada en darle ánimo a la persona que está sufriendo la persecución. Está directamente escrito para los cristianos de Domiciano, el año 95, siendo perseguido por una prostituta que se sienta sobre 7 colinas. Cualquiera entiende que eso es Roma. Super Padre, gracias. Hugo. Ahí sí. Sí, Ahí se sí. te escucha. Sí. Padre, tengo una confusión, o digamos, no logré asimilar bien el tema de las 7 iglesias en relación a las iglesias, digamos, a las iglesias que podríamos decir fundó San Pablo. Entonces, ¿tienen alguna relación directa estas 7 iglesias que aparecen aquí con las que fundó San Pablo, o son esas, digamos, las mismas? Son las mismas,
pero que después fueron derivando a un cristianismo joánico. Es decir, las iglesias de Asia Menor, no las de Grecia, sino las de Asia Menor, se fueron transformando en iglesias joánicas. Juan, dice la tradición, imposible de comprobar, se fue a vivir a Éfeso, incluso con María, dice la tradición, y en Éfeso se desarrolla un cristianismo muy particular sobre las comunidades de Pablo, pero con rasgos de Juan. Es la única parte del mundo donde se da un cristianismo más o menos masivo desde el siglo I. Un cristianismo muy abundante, donde hay gente que nace en familias cristianas. Entonces se produce un cristianismo más decantado, más depurado y más a la griega. Ustedes saben que las famosas colonias griegas, las colonias jónicas, eran las colonias donde se cultivaba el griego y el pensamiento griego con más fuerza. Por lo tanto, son muy helenísticas. Salen del mundo de Pablo, que era un mundo judío, y se transforman en un mundo helenístico. Y ahí el pensamiento joánico colabora mucho. Es todo un tema debatido si eso del apóstol Juan, si es un cristianismo inspirado en Juan. Es un debate sin fin que no tiene solución. Yo creo que tomémoslo con simpleza, sin preocuparnos demasiado de las finuras históricas, que yo no logro ver claridad en ninguna parte para eso. Gracias, padre. Parecer no hay más preguntas, padre. Se produjo un silencio como de 1 año y medio entero, como dice después de la 7ª trompeta. Sí. Bien, pues ojalá les ayude un poquito a situarse en lo que es la apocalíptica. Para mí ese es el punto clave. Alfredo quería decir algo. Sí. ¿Alfredo? Sí, gracias. Nosotros tenemos el conocimiento o el desconocimiento de la Apocalipsis tal como lo plantea usted desde el punto de vista de la religión católica. ¿Cómo lo conciben entre los judíos actuales? ¿Conciben Los judíos actuales del Nuevo Testamento, el Apocalipsis del Nuevo Testamento no existe para ellos como libro bíblico. Y en el libro de Daniel, las partes apocalípticas, casi todas las rechazan los judíos también. O sea que el libro de Daniel tiene 2 versiones, la versión católica y la versión breve del judaísmo y de los protestantes. Lo que más se excluye son las partes apocalípticas. Pero la apocalíptica no entró en la Biblia judía. Israel cierra el canon antes de la apocalíptica. Okay. Y en ese sentido, para el pensamiento judío, la apocalíptica no es un pensamiento relevante. Son algunos pequeños trocitos por ahí, pero es un pensamiento totalmente lateral. Es extrabíblico. Y eso es lo que más nos complica, porque el pensamiento extrabíblico lo conocemos muy poco. Okay. Gracias, Padre. Bien, pues gracias por la paciencia estas 3 sesiones. Ojalá les ayuden a entender un poco más la Biblia y se vayan entusiasmando con ella cada día más. Y están entusiasmados porque están en este curso, pero Sí. que aumente el entusiasmo. Gracias, padre Eso. Eduardo. Le agradecemos su ayuda durante estas sesiones. Yo creo que han sido de mucho crecimiento para nosotros. Así que muchas gracias en nombre de todos. Gracias a ustedes. Nos vemos entonces el próximo viernes, que tenemos una sesión con Katiuska Cáceres, la directora del departamento de ABP. Así que a ella la recibiremos la próxima semana, en nuestra última sesión. Esto se acaba, estamos en el apocalipsis. Sí. Esto tiene fecha. Ya tiene la fecha. Así que tengan un buen fin de semana. En descanso. Gracias, Abríguense mucho. Gracias. Gracias, padre. Chao, chao, chao. Gracias, padre. Gracias, padre. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, Buenas noches. Chao, buenas noches.